vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha entregado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres? Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Entonces contestaron a Jesús: no lo sabemos. Jesús les respondió: pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es el lunes de esta tercera semana de gozo y alegría que hemos inaugurado en este pasado domingo del tiempo tercero de Adviento, hermanos y hermanas. Y hoy la palabra de Dios la tenemos enfocada en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Un evangelio muy importante para todos nosotros y que tal vez podríamos decir que terminamos aquí una serie del Adviento, la primera mitad del Adviento. Ya mañana comenzaremos las lecturas propias de esa feria, que son las fiestas de las misas de aguinaldo. Así que ya desde mañana en adelante comenzamos con un ritmo de lecturas acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, para dar paso a todo hasta que lleguemos hasta el 24. En algunos sitios puede ser que ya hayan empezado desde hoy las misas de aguinaldo, pero nosotros estamos ya estructurados bajo este sistema. Así que hoy estamos ya, podríamos decir, en esa mitad, hermanos y hermanas, del tiempo de Adviento. Y lo que estamos hablando de la palabra de Dios hoy en forma de meditación para todos nosotros, hermanos y hermanas, lo que queda claro de lo que acabamos de escuchar del Evangelio es la falta de honestidad de estas personas que se encuentran cerca de Jesús. Algo que también nosotros tenemos que trabajar con eso, con la falta de honestidad y tener cuidado con no ser honestos delante de Dios. Porque el que no es honesto delante de Dios, entonces Jesucristo, hermanos y hermanas, no va a responder a las necesidades, no va a responder a las preguntas. De hecho, la idea fuerza es esa y la sacamos propiamente del Evangelio. No merecen una respuesta de parte de Jesús los deshonestos. Esa es la lección que tenemos con el Evangelio de Dios hoy. Yo te hago una pregunta, hermanos y hermanas, para que empecemos a trabajar ya con este Evangelio en forma de reflexión y de meditación. Cuando uno es una persona organizada, cuando uno es una persona de orden, cuando a ti te gusta tener las cosas en orden y has dedicado tiempo a poner las cosas en orden, has dado instrucciones de cómo las cosas se mantienen en orden, ¿verdad que te revuelca el alma que alguien venga a desorganizar lo que tú has hecho? A descomponer lo que tú has hecho. ¿Verdad que eso como que descompagina a uno? Y ustedes, que muchas de ustedes son amas de casa, que tuvieron sus hijos en algún momento o los tienen hoy en día, porque propiamente los niños son desorganizados y sacan los juguetes y mueven las cosas y dejan todo regado y es, hermanos y hermanas, una selva. Y eso como que incomoda a uno. De hecho, la palabra de Dios, desde el libro de Génesis, en sus primeros capítulos y en sus primeros versículos, cuando Dios comienza todo este asunto de la creación, el signo que nos está enviando la palabra de Dios en interpretación es que Dios es un Dios de orden. Y empieza a poner en orden el mundo, donde había oscuridad, a poner luz, donde había abismos, pues a poner tierra, a poner la casa en orden. Porque Dios es un Dios de orden, y tú y yo somos de orden, y yo soy de orden. Y Cristo, que es el Hijo de Dios, más todavía, si viene
como enviado del Padre. Si Él y el Padre son uno, y lo que dice el Padre es lo que dice Él, y Dios es un Dios de orden, más todavía habla de orden. De hecho, para aplicar esto a la palabra de Dios, a nuestro diario vivir en este tiempo de preparación para la Navidad tiene un orden, la Navidad tiene una estructura, la Navidad tiene un propósito que hemos mencionado aquí en varias ocasiones. La Navidad tiene, hermanos y hermanas, un sistema que no podemos nosotros dejarlo prostituir, podríamos decir, ¿verdad? Contaminar, podríamos decir, por otras cosas del mundo. Y eso es, yo creo, que el tema que tenemos que ver nosotros hoy aquí, hermanos y hermanas, especialmente con lo que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Cristo está como en una vigilancia. El que pone orden es vigilado. El que quiere la casa en orden es espiado. Cuando uno tiene el propósito, hermanos y hermanas, de leer toda esta palabra de Dios en el tiempo de Adviento, de preparación, de ponerla en práctica, y uno empieza a poner las cosas en su sitio. ¿Cuándo es que pongo el árbol? ¿Cuándo es que pongo las luces? ¿Cuándo es que celebro Navidad? El 24 no podemos hacer esto porque hay que ir a misa. El 25 hacemos esto y no hacemos lo otro. Y vamos a estar aquí también para despedir el año y recibir el año según Dios manda. Vamos a estar aquí para celebrar la Epifanía y entonces los rosarios de la víspera de Reyes, hermanos y hermanas, esto y lo otro. Entonces has organizado tu vida, has organizado tu vida religiosa, tu vida espiritual. ¿Verdad que sí? Tiene una estructura la Navidad. Entonces yo no puedo permitir que algo la descomponga. Entonces yo me vuelvo, hermanos y hermanas, una persona de que yo quiero las cosas en orden, en su sitio, en mi familia, que la practiquen mis hijos. Y por eso vamos a misas de aguinaldo, y por eso vamos el 24 de Nochebuena a la misa, y por eso vamos el 25, y por eso vamos despedida de año, y por eso vamos el primer día del año, y por eso vamos la víspera de Reyes, y por eso vamos el día de Reyes, en fin. No sé si me estás entendiendo. Serás vigilado, porque estás poniendo la casa en orden. Serás rechazado, serás señalado, o como el aguafiesta, como el que siempre Dios es primero, siempre las cosas ahí. Entonces un día en que la familia está junta el 24 para cenar, para comer, para después irnos de pajanda, tú con la loquera de meterte en la iglesia y de estar allí hasta que el cura le dé la gana de salir y terminar, y entonces ¿qué está allá? ¿Estás tú loco que vayamos nosotros a celebrar la despedida de año en la iglesia? Meternos en la iglesia, despedir el año, ¿qué? ¿Haciendo qué? Allí no hay bebida, allí no hay comida, allí no hay pasteles, allí no hay lechón, y tú quieres que nosotros vayamos. Ave María, todo eso es lo que va a pasar, hermanos y hermanas, todo eso es lo que va a pasar. Cuando tú tratas de poner la casa en orden, te vigilan, como el aguafiesta, como el que todo lo daña, como que vienes a destruir la tradición, la cultura, hermanos y hermanas. Fíjate, te hago esta pregunta, porque esto no pasa a todos los cristianos en este tiempo. Yo te hago esta pregunta a ti, hombre y mujer, hermano y hermana que me escucha. ¿Te has sentido tú alguna vez controlado por esta situación? De que tú tratas de poner las cosas en el nombre de Dios y hay gente que las trata de poner en el nombre de las cosas que no son de Dios. ¿Te has sentido como que te quieren manipular? ¿Como que te quieren controlar? ¿Como que te están observando a ver qué tú haces, a ver qué tú pones, a ver qué tú quitas, a ver qué tú dices? Que esa observación y ese espionaje que te tienen es indebido, hermanos y hermanas, porque no es honesto, es como de acecho, ¿no? Y esto ocurre por alguna autoridad. A veces esa autoridad puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus vecinos, puede ser en tu casa, en la familia, puede ser hasta en tu trabajo. Es más, puede ser hasta en la iglesia, hermanos y hermanas. ¿Y cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo tú has reaccionado, hermanos y hermanas? Sabes, yo creo que es una misión de todos nosotros, los cristianos, poner ese verdadero sentido de la Navidad y el Señor de la Navidad, hermanos y hermanas, en su lugar, con estas autoridades. Cuando la gente identifica que el comercio es una autoridad, que la moda es una autoridad, que la tradición es una moda, que la costumbre es una moda, de que esto así, se ha hecho así siempre, eso se convierte en una autoridad. Y hay gente que sucumbe ante esto. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos y hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Estas autoridades, que pueden ser personas, que pueden ser ideas, que pueden ser modas, que pueden ser costumbres, esas autoridades, hermanos y hermanas, se creen que son dueños de todo. ¿Ah? Dueños de todo. Y que nadie hace nada sin su permiso.
O sea que aún hasta la iglesia tendría que pedir permiso para que, bueno, para poner debajo del árbol al niñito Jesús con la Virgen María, San José y los animalitos. Porque la televisión quiere poner a Santa Claus. ¿Ves? Esto es lo que quiere poner. ¿Ves a lo que estamos llamando la atención? ¿Ves a lo que nos estamos refiriendo? Cuidado con esto, hermanos y hermanas. Este Evangelio de San Mateo ocurre dentro de un tiempo. El Evangelio de San Mateo, hermanos y hermanas, se escribió dentro de una década, del año 70 al 80 de la era cristiana de nuestro Señor Jesucristo. Y algo semejante estaba pasando allí que nos pasa a nosotros en el tiempo de Adviento. Y estaba sucediendo con los cristianos, y los cristianos eran perseguidos porque por poner las cosas como Dios manda, por poner las cosas en orden y como Dios quiere. Por eso es que se hace esta referencia tan extraordinaria, hermanos y hermanas, a cómo trabajar con precisamente la autoridad. Cuando tú ves este Evangelio de San Mateo capítulo 21, hoy estamos en el 23 versículo hasta el 27, ahí mismo en el capítulo 21, en el versículo 12 al 13 tenemos la expulsión de Jesús de los vendedores del templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, derribó las mesas de los que cambiaban monedas y los puestos de los vendedores de palomas. Les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús entra con el látigo del Mesías, ¿no? Para poner la casa en orden, porque Dios es un Dios de orden. El templo se está prostituyendo, el templo se está contaminando, está entrando lo nocivo, lo del mundo, agradando al mundo, se está sacando dinero ilícito, casi robado, hermanos y hermanas, con la venta de ofrendas de animales por niveles de ricos y pobres, y el rico puede pues ofrendar un toro, pero el pobre lo que puede ofrendar es una palomita, y a aquel pues le cobramos 100 denarios y a este le cobramos unas moneditas. Todo esto lo hemos discutido aquí nosotros en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Esa es la autoridad que se está cuestionando los jefes del templo, de la iglesia, del templo de Cristo, en el texto bíblico que tenemos hoy. Por eso se habla mucho ahí de la autoridad. Entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué Cristo sale tan violento con esto? Porque esa autoridad se impone, cambia las cosas religiosas, cambia el sentido de la Navidad, cambia el sentido de lo que es la vida religiosa, de lo que es la vida espiritual, de lo que es la vida contemplativa, de lo que es el tiempo de Dios y el día del Señor, de lo que es la misa, de lo que es la Eucaristía, de lo que son los sacramentos. Cambia todo si lo dejamos, hermanos y hermanas, y es peligroso. Hay una advertencia aquí que ocurre en la breve carta de Pablo a los Gálatas, hermanos y hermanas, que apenas tiene 6 capítulos, pero mira qué interesante. En Gálatas 6, capítulo 12, están los que se dejan dominar por la costumbre, por la tradición, porque le tienen miedo a la persecución. O sea que si yo me opongo y pongo las cosas como Dios manda, me pueden herir, me pueden lastimar, me pueden rechazar, me pueden señalar, me pueden sacar de la comunidad, me van a decir que yo soy un aguafiesta, me van a decir que yo soy un bueno para nada. Mira lo que sucede aquí. Estos son los cobardes, los que se someten, los que no ponen la casa en orden y se dejan llevar por el oleaje de que esto lo hace todo el mundo, esta es la moda, y como es una vez al año no hace daño. Dice la palabra, los que tratan de imponerles la circuncisión, en aquel tiempo era la incircuncisión, son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. Que ese es el detalle. El que quiere cambiarle el sentido a la Navidad y el que quiere hacer las cosas no como Dios manda y en el orden que Dios manda, no agradan a Dios. El interés es del mundo, es del espíritu del mundo. Hermanos y hermanas, no viene de lo sacro, viene de lo pagano, no viene de lo santo. Y eso es lo que nos está describiendo aquí. Aquí hay un caso particular que es la circuncisión, pero lo estamos aplicando a nuestro diario vivir. Son sobre todo gente preocupada por ser más consideradas en el mundo. No quieren la cruz de Cristo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas, hermanos y hermanas. Sí, porque la cruz de Cristo pone las cosas en orden. Entonces ellos no quieren que
Pues el sacrificio, el dolor. Claro que me tengo que sacrificar un 24 de diciembre, ir a la misa y no estar ya desde las 6 de la tarde con el trago, con la comida, con la fiesta y donde es el party y vamos a seguir y vamos a amanecernos y sacar tú de las 8 horas que tienes disponible para un 24 de diciembre, hacer lo que te dé la gana, sacar tú una hora para ir a la misa, celebrar la natividad de nuestro Señor allí. Entonces te quejas por eso. Hermanos y hermanas, eso para muchos es un sacrificio ir a la iglesia a despedir el año. ¡Wow! Yo prefiero estar despidiendo el año viendo una estupidez de programa por la televisión, que los que están ahí despidiendo el año en ese programa de televisión no están ahí, ni la orquesta, ni los que están llevando a cabo el programa, porque están en su casa despidiendo el año. Eso lo grabaron 2 o 3 semanas antes, y tú ahí como un estúpido viendo a esta gente, estos artistas, porque también somos gente de culto, de ídolos, seguimos a los artistas, seguimos a todas estas cosas, ¿no? Faranduleros, somos del culto a la persona, terrible, devastador. Pero no hay gente que quiere despedirlo viendo la televisión, porque va a estar fulano, va a estar la orquesta, va a estar aquel, va a estar acá, y yo quiero verlo. Hay gente así. Cuando uno trata de poner eso en orden, se busca problemas. Y el que quiere y se da cuenta de que debe cambiar y no hacer eso, entonces entiende que es un sacrificio. Estas son las cosas que pasan, hermanos y hermanas, y por eso yo creo que este evangelio, en el tiempo de Adviento, yo lo interpreto y lo aplico a lo que estamos viviendo. Claro, esto tendrá otra interpretación para otro momento en el tiempo ordinario, en el tiempo de Cuaresma. Pero estamos en Adviento y el mensaje, hermanos y hermanas, es este: estemos firmes en la persecución, porque todo esto que sucede, que estamos diciendo, contra la verdadera forma de celebrar la Navidad, es una persecución. Cristo nos dice hoy: vamos a estar firmes todos cuando nos persiguen, cuando queremos poner la casa en orden con las cosas de Dios. Y 2, que no nos dejemos manipular, hermanos y hermanas, por ninguna ideología de ese imperio. El imperio que estamos hablando es el imperio, hermanos y hermanas, del consumerismo, el imperio de las modas, el imperio que es capaz, hermanos y hermanas, de cambiar el sentido religioso, el sentido de lo pagano, al sentido de lo que no es sacro y que no viene de Dios. Eso es prácticamente lo que nos tenemos que interpretar del mensaje de esta palabra de Dios aplicada para el tiempo de Adviento que estamos viviendo. Pues también, hermanos y hermanas, cuando lo ponemos en perspectiva de hoy en día, cuando lo ponemos en la justa perspectiva, y cuando estamos hablando de la justa perspectiva es cuando lo aplicamos a nuestro tiempo, hoy también nosotros encontramos, tanto en esta sociedad que tú y yo vivimos, en las familias en las que estamos, en la propia iglesia, personas o quienes quieren controlar, hermanos y hermanas, todo como si fueran dueños. Más se da en la sociedad, pero también se da dentro de la iglesia. Siempre hay alguien que se destaca, que quiere que las cosas se hagan como él o como ella diga, ¿no? Hemos sido muchas veces víctimas y hemos sido hasta manipulados por eso. Y algunas veces esa mano es tan larga de esa autoridad que quiere controlarlo todo y hacerlo a su manera, fuera de lo que es correcto y de Dios. Es personas que quieren controlar todos los aspectos de la vida de la gente, todos los aspectos de la vida de la gente. Cuidado, eso es un dominio, hermanos y hermanas, eso es terrible. Y por lo tanto son personas que se dedican, gente, instituciones, ideologías, a perseguir a los que piensan distinto, porque los cristianos pensamos distintos a los paganos. Porque los cristianos, hermanos y hermanas, que celebramos 24 y 31 y 6 de enero como Dios manda, somos distintos y nos ven diferentes, y podemos ser y caer en ser prejuiciados por los demás. Así que eso básicamente es lo que nos dice hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, de lo que se espera de todos nosotros en un tiempo como este, donde la época navideña, nosotros la estamos viendo un poquito, ¿verdad?, sacada fuera del contexto, del orden que Dios le ha dado, de ese orden espiritual, de ese orden del plan divino, ese orden del plan divino que ha tenido Dios para que seamos salvos, hermanos y hermanas. Y si vemos el Evangelio rápidamente, y con esto concluimos, esos versículos son una enseñanza para nosotros. Así como lo hizo Cristo, el Señor, son una enseñanza para nosotros. Mira el versículo 23. Jesús había entrado en el templo y estaba enseñando, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle con qué derecho hace todas estas cosas, quién te lo ha encargado.
Esa es la autoridad. ¿Con qué derecho tú dices que la Navidad se celebra así? ¿Quién te encargó a ti venirnos a decir a nosotros cuándo hay que ir a despedir el año, dónde hay que ir a despedir el año, por qué hay que estar con Dios y por qué hay que estar con Cristo? Todo eso es lo que va a surgir. En ese versículo 23, conforme a lo que ve Jesucristo nuestro Señor, hermanos y hermanas, no están preguntando por la verdad ni por la razón. No están preguntando por la verdad, el que actúa así, ni por la razón que es de Dios, que llevó a Jesucristo nuestro Señor a sacar a los mercaderes del templo, a sacar los demonios, hermanos y hermanas, que estaba haciendo lo correcto, poniendo a la casa de Dios pura, purificada. Ellos preguntan de dónde viene la autoridad. ¿Qué autoridad? Por lo que habían visto en Mateo 21, 12 al 13, que discutimos ahorita, que fue que la expulsión de los mercaderes del templo. Ellos quieren, hermanos y hermanas, que Jesús, al igual que el mundo quiere que tú y yo, hermanos y hermanas, le rindamos cuenta. Ellos quieren controlarlo todo, hasta lo que hacemos en la iglesia. No quieren perder el control de las cosas. Y cuando la iglesia mete toda esa contaminación, ya sea en los árboles, en los quindalejos, en el templo, en lo que haya, hermanos y hermanas, están teniendo éxito los de afuera, lamentablemente. Fíjate ahora versículos 24 al 25, cuando los aplicamos al tiempo de Adviento y a lo que estamos llevando como mensaje. Jesús le contestó: yo también les voy a hacer a ustedes una pregunta. Si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Háblenme del bautismo que daba Juan. Este asunto, ¿de dónde venía? ¿De Dios o de los hombres, hermanos y hermanas? Aquí es donde Jesucristo se declara independiente. Aquí es donde Jesucristo se declara libre. Un cristiano es independiente y un cristiano es libre. ¿En qué sentido? Yo no estoy vinculado a tradiciones y a costumbres paganas. Yo no soy hijo ni esclavo del consumerismo, de los cambios de la tradición correcta de la fe. Ahí es que Cristo se declara: yo soy independiente, yo soy libre. La pregunta de Jesús y que hace Jesús sobre Juan el Bautista y su bautismo, lo que hace es que pone de relieve, hermanos y hermanas, la falta de honestidad de sus adversarios. La falta de honestidad. Y hay falta de honestidad en aquel que quiere celebrar las cosas como no son. Lo que tenemos que dar fe es que yo no me muero por eso. ¿Cómo tú te vas a morir porque no tienes un arbolito en tu casa? ¿Cómo tú te vas a morir porque no hay unas lucecitas que prenden y apagan? ¿Cómo tú te vas a morir porque no hay una guirnalda? ¿Cómo tú te vas a morir porque no hay un Santa Claus? ¿Cómo tú te vas a morir porque no hay algo de Navidad? ¿Es que acaso eso es la Navidad? No, hermanos y hermanas. Yo no soy esclavo de eso, yo soy independiente, no estoy vinculado con eso, a mí eso no me domina, a mí eso no me pasa por encima, a mí eso no me controla. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No pierdas el control en el nombre de Dios. Lo que me estás proyectando a mí es que pierdes el control cuando tú dices que si no tengo una guirnalda, no hay Navidad. Estás perdiendo el control, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Jesucristo sigue hablando ya en los versículos 25b hasta el 26, hermanos y hermanas. Ellos reflexionaron. Si decimos que este asunto venía de Dios, Él nos replicará: pues, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que era cosa de hombres, cuidado con el pueblo, pues todos consideran a Juan como un profeta. Pues claro que sí, hermanos y hermanas. El razonamiento de esta gente a quien Jesucristo interroga dentro de esta situación, que son las autoridades, hermanos y hermanas, esa respuesta de parte de ellos es una respuesta oportunista. Y los que celebran las cosas sin el orden divino, sin el orden espiritual y de Dios, son unos oportunistas. Son personas que fingen. Y son personas que están interesadas, hermanos y hermanas, ¿en qué? En un interés de no perder, hermanos y hermanas, los intereses del mundo, el control que tienen sobre el mundo, el liderazgo de la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, porque la forma en que ellos reaccionan va a ser una forma en que van a quedar revelados. Se les va a notar, como dicen, hermanos y hermanas, la fisura. Son respuestas oportunistas las que nos dan para justificar lo que están haciendo, fingidas sobre todo, y con intereses que tú y yo conocemos. Ya, finalmente en el versículo 27, conclusión de hoy, que es la idea fuerza, dice Jesucristo. Entonces le contestaron a Jesús: no lo sabemos. No sabemos de dónde es que viene el bautismo de Juan.
Y Jesús le replicó, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago las cosas que hago. Yo tampoco se los voy a decir. Muy interesante, hermanos y hermanas, ¿no? La conclusión es esta. La falta de honestidad de cada una de estas personas merecen que no haya una respuesta por parte de Jesucristo. Porque están totalmente desviados, porque están haciendo las cosas en desorden, porque están haciendo las cosas como les da la gana. Como si ellos fueran los dueños, amos y señor de la Navidad, del pesebre, de Cristo, de los reyes. ¿Ah? Como si ellos fueran los dueños. No, ellos no son los dueños. Por eso, hermanos y hermanas, concluimos con meditación y reflexión fuerte. ¿Te has sentido tú, hermano y hermana, alguna vez controlado por este tipo de influencias del mundo acerca de la celebración de la Navidad? ¿Te has sentido tú observado por otras personas cuando tú tratas de poner la casa en orden como se hacen las cosas espirituales en el nombre de Dios? Y esa observación, esa vigilancia, ese acecho en el que te tienen, hermanos, es indebido. Oh, ahí viene el aguafiesta, oh, ahí viene el que quiere las cosas como Dios, ahí viene como Biblia, que hay que hacer las cosas de Navidad como Él diga, como ella diga. ¿Te sientes tú indebidamente observado? A veces esa autoridad, hermanos y hermanas, es la que tenemos que distinguir. A veces esa autoridad está en la casa, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en los vecinos. A veces está en el trabajo donde nosotros estamos. A veces en la misma iglesia. Porque a veces queremos meter un montón de elementos extraños al altar. De cosas de la sociedad, hermanos y hermanas, que al fin y al cabo no son de Dios. Y contaminamos la iglesia, y contaminamos el templo, y contaminamos la misa. ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo tú has respondido? ¿Cuál ha sido tu reacción? Bueno, meditarlo hoy en el nombre de Dios. Pues así terminamos hoy, hermanos y hermanas. Vamos a rezar. La iglesia nos propone el Salmo 24. Para que, dice el Salmo 24 en su antífona, Señor, enséñame tus caminos. Para que el Señor nos enseñe el camino que debemos de seguir para la correcta celebración de la Navidad. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana. Sobre todo, serás bendecido y bendecida. Te esperamos mañana en el nombre de Dios. Hasta pronto.